Momento de pensar en otros temas como los que propone Henry generalmente en su columna de Zona Desconocida. ¿Cómo le va, ¿Cómo Henry? estás, Sole? ¿Cansado bien, ya a esta altura del año o no? Vos sabés que sí, este año se siente, ¿no? Este año estuvo complicado. Lo hablábamos recién ahora en maquillaje. Está todo el mundo un poco cansado, ¿no? Más de los... mucho más que los años anteriores. Creo que este año numerológicamente también tiene algo que ver justamente con el tema de la resolución. Es un año 9, es un año culminar, ¿no? El año que viene ya es un año 1, es un año en donde ya comenzamos con muchas más fuerzas, estamos mucho más afines a comenzar con fuerza. Hoy, este año estamos bastante buena onda entonces para cansados. El próximo, ¿no? Sí, como sí, de más sí. energía, me encanta. Sí, al menos, de hecho lo digo siempre, si quieren comenzar algo, comiéncenlo el año que viene porque va a ser ideal. Buenísimo, bueno, eso a mí me llena de esperanzas y de ilusión. Claro. Pero el tema de hoy no tiene que ver con el tema de los años en sí, pero sí de la salud. Sí, porque en realidad nosotros siempre hablamos del poder de la mente, ¿no? Y también empezamos a observar que hay muchos casos de personas que tienen la capacidad de recuperarse o personas que, que tienen un entorno donde todos los familiares se enferman y ellos no se enferman nunca. O casos también documentados inclusive de cierto tipo de poder o de fuerza bastante mayor al normal, ¿no? No sé, se me ocurre casos documentados de mujeres que levantaron el auto cuando su hijo quedó atrapado bajo un auto, ¿no? Sin pensarlo, sin cuestionarlo. Entonces nos empezamos a hacer la pregunta, ¿cuánto influye la mente en nuestro cuerpo físico? ¿Cuánto hay de nosotros que influye en la recuperación celular o en la enfermedad? Tema apasionante. Bueno, y además hay muchos estudios al respecto, ¿no? Hay muchos y nosotros justamente nos comunicamos le hicimos una entrevista y la cual es parte de este informe que vamos a presentar, a Jesús Costa. Jesús Costa es un médico vitalista, biología vitalista, que es un médico muy premiado, ha sido muy premiado. Él desarrolló, entre otras cosas, el método Hansi, justamente para tener herramientas para entender la correlación entre la mente, las emociones y la salud. Interesante. Y le hicimos una entrevista para que nos explique justamente de qué se trata. Ya vamos a compartir el informe y también después preguntarte cuánto hay de lo que uno no proyecta con la mente y desea con la mente para que después eso se haga realidad, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que tratamos de transmitir siempre. Mira, muchas personas me dicen, pero ahora cuando empieza el año, ¿debería yo concentrarme en mis metas para el año? Yo digo siempre sí. Sí, porque justamente, más allá de que se ha discutido, que el tema de lo cronológico es arbitrario, porque en otro momento eran otros años y se cambió el calendario varias veces, en realidad, subconscientemente, todos nosotros sabemos que estamos culminando algo y estamos comenzando otra cosa. Y esa fuerza creadora, que es justamente lo que mencionabas vos, de la ilusión de un nuevo comienzo, la ilusión de una nueva realidad, se puede aprovechar justamente para definir qué es lo que queremos lograr en nuestro año que va a empezar. Yo siempre recomiendo en esto, de hecho el martes voy a dar un taller sobre esto, en donde hacemos un tablero de objetivos. Yo lo que recomiendo es anotar. ¿Sí? Anotar primero que nada, porque si no queda en el plano de las ideas. Si queda en el plano de las ideas puede ser muy variable. Si nosotros queremos lograr algo, lo primero que tenemos que hacer es anotar. Y ahí va a empezar a generarse ya ahí arranca un mecanismo que empieza entonces a crearlo. Exactamente, a conspirar a favor. Bueno, vamos a ver el siguiente informe entonces, porque la mente es un poder y nos puede ser de gran utilidad. Vemos la nota. El ser humano puede realizar todo cuanto su mente pueda imaginar. Si comenzáramos a desarrollar un poco más el poder de la mente, podríamos comenzar a actuar con una capacidad extraordinaria sobre la realidad y sobre nuestro cuerpo. Hay quienes afirman que podríamos tener dominio de facultades como la telepatía, la psicoquinesis, la percepción sensible para predecir sucesos, la clarividencia, una creatividad aguda, y entre muchas otras cosas, se afirma que tendríamos la capacidad de poder sanar el cuerpo en un instante. Pero en la actualidad, ya existen científicos que trabajan con este poder. Para saber más sobre este tema, consultamos al doctor Jesús Costa, investigador y doctor en medicina vitalista, a quien le preguntamos en realidad, ¿cuánto influye la mente sobre la salud?
Bueno, desde siempre se manejó, ya Hipócrates, a quien se le atribuye la paternidad en la medicina, hablaba de la incidencia de la parte emocional. Él hablaba de los humores y de las pasiones, que no es más que lo que puede incidir la mente. Y hoy también los orientales, hace 5.000 años que hablan de esto. Pero por suerte hoy la medicina occidental, la ciencia occidental, está también demostrando esto, la incidencia, en donde cada pensamiento, cada emoción es un neurotransmisor que promueve la segregación de hormonas que inciden en el estado de ánimo, como la serotonina, la endorfina, la oxitocina, que son las hormonas de la alegría, ¿no? En cambio, cuando nosotros estamos en una situación de pena, de temores, de resentimiento, segregamos otras sustancias que son muy nocivas, el cortisol, la adrenalina, que nos lleva a estado de inquietud, de pánico, colon irritable, gastritis. Entonces es muy importante la parte mental, digo, en ese sistema que somos nosotros, un microcosmos, en donde no hay nada separado, en donde todo incide en cada parte y cada parte incide en el todo. Cuando comenzamos a entender la incidencia de la mente en nuestro cuerpo y en nuestra salud, recordamos que en muchas ocasiones se nos ha dicho que un gran porcentaje de enfermedades pueden ser heredadas de nuestros familiares. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cómo se conjuga el poder de la mente con el de la genética? Hoy en día también se está demostrando esto, que podemos ser portadores de genes, pero no indica que tengamos que desarrollar la enfermedad. Y no es casualidad que los profesionales médicos son los que se mueren más jóvenes, según una estadística del SMU. Entonces, es un momento de reflexión en donde el sistema sanitario no podemos seguir así, porque los indicadores sociales de salud hablan de que somos una sociedad enferma. En las últimas décadas se ha instalado una fuerte discusión sobre cuáles son las verdaderas causas de las enfermedades. Investigaciones de prestigiosas universidades, de instituciones internacionales y hasta organismos gubernamentales han llegado a la conclusión que la medicina convencional debe ir abriéndose a nuevas realidades. Según estas últimas investigaciones y teniendo en cuenta que los mayores afectados son los propios médicos, ¿cuál debería ser el camino para tener una buena salud? Y si nos desarmonizamos y se produce un desequilibrio que es la enfermedad, que nosotros tenemos las herramientas dentro de nosotros las más importantes. Nosotros acá decimos que el primer medicamento es el pensamiento, el segundo el alimento y en tercer lugar el medicamento. ¿Por qué también esto es importante? Porque, por ejemplo, Bruce Lipton dice que en la AMA, en la Asociación Médica Americana, está registrado que la muerte por medicamentos es la tercera en frecuencia. Entonces esto es muy importante también. Medicamentos legales indicados por los médicos sería la tercera causa de muerte. Entonces tenemos que también pensar que cuando tenemos algo no es qué tomo, qué tomar, sino primero qué hago. Según estadísticas, cada vez más personas en el mundo se vuelcan a terapias complementarias, buscando alternativas y respuestas que dicen no encontrar en la medicina farmacológica. Cada vez más personas dicen reconocer la fuerza creadora que suponen los pensamientos y las emociones. Entonces, según estos conceptos, ¿cuáles serían las claves para una buena salud? Soy un ser de la naturaleza, de que soy un ser sagrado porque vengo de una energía diferente, una energía de amor, llamémosle Dios, o la fuerza creadora, que es la fuerza soberana, y que yo debo estar subordinado a esa fuerza creadora, y que todo lo que existe en el universo es sagrado, y que si tengo una enfermedad, básicamente es el amor la que me va a curar. Yo siempre sostengo que un paciente está en vía de sanación cuando el amor hacia mí mismo es rebasado por el amor hacia los demás, porque el amor trae la emoción básica, que es la alegría, y la alegría se ha perdido en estos momentos, no solamente en nuestra sociedad sino en el mundo. La sociedad está generalmente crispada, enojada, resentida, y bueno, anda con lo que se llama un distrés, que es un estrés nocivo,
porque hay estrés que son positivos, cuando yo estoy por dar un examen, eso es normal, pero lo otro que se llama distrés es un distrés negativo, porque mi cerebro se inunda de adrenalina, de cortisol, y me lleva a las enfermedades, ¿no? Cuánta verdad, yo creo mucho en eso también, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos cada vez más convencidos, además de la conexión inevitable, ¿no?, que existe entre la mente y el cuerpo. De hecho, bueno, como en la medicina también, a nivel de los médicos, eso ha ido evolucionando al punto de que entienden que hay que comprender al ser humano como un todo, ¿no? Y que lo emocional, evidentemente, si no se expresa de una u otra forma, termina enfermando el cuerpo. Sin duda, y eso depende justamente y directamente de la mente. Y él decía, en base a eso, una cosa muy interesante, que es que nos acostumbremos a no, cuando estamos enfermos, a no decir, bueno, a ver qué tomo, sino primero saber qué me pasa. Tal cual. Y eso es una de las claves justamente de todo esto, ¿no? Que de hecho fue un camino personal también que yo tuve, ¿no? Yo cuando era chico, esto es algo personal, pero cuando era chico tenía todo tipo de situaciones de salud, hasta que vi con un médico que me encaró por ese lado. Claro, de entender qué es lo que a ti te pasaba. Exacto, y fue un cambio rotundo, ¿no? Y creo que muchas personas... ¿Cuántas veces no apenas nos duele la cabeza ya queremos tapar el dolor, tapar el síntoma, antes incluso de tratar de captar qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué duele inclusive? Exacto, ¿no? O por qué siempre nos afecta a determinada parte del cuerpo. Viste que a veces todos somos sensibles, en particular a alguna zona de nuestro cuerpo, al estómago, por los nervios, a la garganta. También ver por qué tenemos ese punto débil, ¿no? Exactamente, que eso también es interpretable de acuerdo a nuevos sistemas que tratan de justamente complementar a la medicina ortodoxa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido estamos avanzando bastante, por suerte, porque la propia gente también lo está requiriendo, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad además de todos, porque de hecho, bueno, por algo cada vez absorbemos y consumimos más libros que van por ese lado o tipos de información que también tienen que ver con conectarnos, ¿no? Con conectarnos más, o sea, cuando todo parece atentar con esa conexión con uno mismo, sin embargo hay una búsqueda que es evidente de todos nosotros en tratar de conocernos mejor y entender qué es lo que nos pasa. Es que esa es la gran clave, y creo que eso apunta también Jesús Costa, el doctor a quien le agradecemos, que es director de la Clínica Obligado también, ¿no? Los datos les voy a dejar para contactarse con él, lo voy a dejar en zona desconocida, aquellos que quieran comunicarse. Y es justamente la capacidad de entender, la capacidad que tenemos de reorganizar toda nuestra estructura, incluyendo la salud y la vitalidad. Muy bien, muy interesante como siempre, Henry. Te veo la semana próxima. Sí, estaremos por acá, sí. Bueno, que tengas una muy feliz Navidad. Bueno, igualmente. Muchas gracias y como felicidades siempre. a todos.